Ahí está. Bueno, les decía que estamos aquí reunidas para presentar este libro que se llama ¿La maternidad será deseada o no será? Me gustaría arrancar, primero yo les voy a contar, porque sé que no todas tienen el libro, les quiero contar un poquito el recorrido que hice en el libro para reponer, para las que no lo hayan leído, pero me gustaría que quienes lo hayan leído ya me comenten, me hagan su devolución, o quizás lo podemos dejar para el final a eso. ¿Qué piensan? Primero vamos a hacer el recorrido, ¿no? Acá me dicen primero recorrido. Bueno, yo primero y principal no quería que el libro fuera académico, porque como ya saben algunas, yo estudié filosofía en Puan y odio la academia y odio los textos académicos. Me parece que son horribles estéticamente hablando, que son muy poco interesantes y que lo único que te dan es sueño. Entonces realmente quería que... Terminó siendo como una especie de mosaico de estilos, digamos. Tiene un... Son como pequeños textos con diferentes estilos, que eso era lo que yo quería lograr. No quería lograr un texto unificado, digamos. Y cada pequeño texto tiene su finalidad, ¿no? Entonces, al principio tenemos un prólogo, yo lo voy a ir siguiendo porque tengo tan mala memoria que ya no sé ni lo que escribí, así que no me hago cargo tampoco de lo que escribo. Bueno, primero el prefacio. Tenemos un prefacio donde yo les cuento a quién le escribo este libro. Se lo escribo a las personas a quienes considero que son mis aliadas, digamos, y aliados y aliades, y después también a las personas con las que estoy en desacuerdo, como por ejemplo las personas que creen en el instinto maternal, ¿sí? Y para quienes creen también que el deseo es natural, individual e incluso hasta biológico. Hago hincapié en esta parte porque justamente es lo que vamos a ver hoy. O sea, voy a hacer hincapié en ese eje del libro. El libro trata un montón de temas, son 60 páginas pero son bastante intensas, como la autora. Entonces, hoy solo voy a hacer el eje en la cuestión del instinto, ¿sí? En la cuestión de derribar el mito del instinto maternal. Por un montón de razones hay que derribar ese mito, ¿sí? Bueno, les cuento un poco sobre mi experiencia personal con la cuestión de la maternidad, les cuento que yo nunca quise ser madre, les cuento también desde qué lugar hablo, les cuento que no hablo desde una perspectiva universalista, que hablo desde una persona biopolíticamente heterodesignada mujer, ¿sí? Que habla desde una capital, de un país, ¿sí? Hablo desde una situación, desde una experiencia concreta, desde un lugar, un tiempo y una mirada concreta, ¿sí? Soy una mujer blanca que no desea tener crías, que vive en una gran ciudad, y hablo desde la intersección de mis privilegios y de mis opresiones, ¿sí? O sea, una no es ni completamente oprimida, pero tampoco es completamente privilegiada. Entonces yo hablo desde esa intersección que creo que en cada persona es única, ¿no? Cada cual tiene su intersección. Yo hablo desde esa. En ese sentido creo mucho en la noción de perspectivismo de Nietzsche. Para Nietzsche no hay una verdad objetiva, una realidad objetiva u hechos objetivos. Lo que hay son perspectivas, ¿sí? Mientras más perspectivas tenemos respecto de un tema, más objetivo se vuelve el conocimiento respecto de ese tema. Pero es un acercamiento hacia la objetividad, ¿sí? O sea, el acercamiento a la objetividad sería la acumulación de perspectivas, pero en realidad la objetividad en sí misma no existe. Por eso mi libro es una perspectiva, ¿sí? Y en ese sentido también me interesaba, me estoy adelantando un poco, pero me interesaba la noción de genealogía de Nietzsche. Yo me baso mucho en este libro en la genealogía de la moral de Nietzsche y me baso también mucho en un texto de Foucault que habla sobre ese libro y que se llama La genealogía de la historia, que de hecho es como se llama este fascículo del libro. Porque esto, no sé si lo dije, esto es un fascículo el primero de otros que vendrán, ¿sí? O sea, yo mandé un par de hipótesis acá, pero no las probé todas. Entonces la idea es en un tiempo largo, porque hoy estuve leyendo lo que tenía para el segundo fascículo y está re crudo, así que en un tiempo largo publicaré el segundo. Lo que les decía respecto de la historia es que, digamos, así como Nietzsche no cree que haya hechos verdaderos o datos objetivos, tampoco cree que exista una historia verdadera, una historia de las cosas. O sea, no hay una historia verdadera de la maternidad, ¿sí? O de la no maternidad, o del deseo de maternar. Lo que hay son perspectivas, lo que hay son datos verosímiles o datos inverosímiles. Entonces, él cuando habla de hacer historia, lo que propone es colocar lo verosímil en lugar de lo inverosímil. ¿Por qué a mí me interesaba hacer una historia de la maternidad? Porque hay
hay otras feministas que están haciendo historias de la maternidad para dar otro sentido a la maternidad, ¿sí? Para decir, por ejemplo, que las madres fueron oprimidas a lo largo de toda la historia de Occidente, entonces reivindiquemos hoy en día la maternidad, porque como siempre las madres fueron oprimidas, hoy hagamos una maternidad libre, ¿sí? Entonces un poco mi idea era cuestionar esa historia que arman estas feministas, y no solo cuestionarlas, sino derivar otras conclusiones de esta historia que yo inventé, ¿sí? Entre comillas la inventé, porque como les digo, es una perspectiva sobre las cosas, es un recorte. De hecho, como les voy a comentar más adelante, yo analizo 4 procesos históricos que son un recorte completamente arbitrario de la historia de la humanidad. Pero bueno, son los que a mí me sirven para fundamentar mi hipótesis desde mi perspectiva, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, les pido si pueden silenciar los micrófonos y cuando quieran hablar, hablan directamente, ¿sí? Porque yo no las veo a todas, así que si quieren hablar me interrumpen directamente. Bueno, como les decía en la introducción, les cuento más o menos desde qué lugar hablo. No hablo como una mujer blanca. ¿Esto por qué es importante decirlo? Porque a las mujeres esclavizadas históricamente, yo trato en particular el caso de las mujeres esclavizadas en las plantaciones estadounidenses del siglo XIX en Estados Unidos, las plantaciones algodoneras. En ese momento a las mujeres negras se las obligaba a tener hijos y luego se los quitaban a los hijos. Entonces, quizás para las mujeres negras la maternidad sí pueda ser una reivindicación política, pero en el caso de las mujeres blancas, eso de las mujeres blancas de clase media, ¿sí? De clase media en ciudades urbanas. ¿Por qué? ¿Por qué digo también clase media y mujeres blancas? Porque también en países europeos y en Estados Unidos, hasta el día de hoy, se realizan esterilizaciones forzadas, por ejemplo, en cárceles de Estados Unidos. Entonces, yo no puedo hablar en contra de la maternidad por una mujer que sufrió una esterilización forzada, o por una mujer negra en prisión encima, privada de su libertad, o por una mujer negra que además de esclavizada la obligaron a parir y le quitaron a sus hijos. Entonces yo hablo como mujer blanca de una ciudad urbanizada de clase media que pasó por la universidad, o sea, con mis privilegios, también con mis opresiones, que bueno, las que me siguen en las redes sociales desde hace 2 años más o menos tendrán alguna idea de cuáles son. Entonces, bueno, en ese sentido me parecía interesante especificar esto, ¿sí? Que yo no hablo por todas las mujeres, ni quizás a todas las mujeres, quizás a una mujer estadounidense privada de su libertad que fue esterilizada a la fuerza no le interesa hablar sobre antinatalismo, ¿no? O no le llega el mensaje de destruir destruir la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, como les decía antes, se ríen acá. Bueno, perdón, perdón por decir cosas extremas, no lo puedo evitar. Como les decía, después viene una hoja de ruta que básicamente yo ahí les comento cuáles van a ser los próximos fascículos, la planificación que tengo, y les quiero leer un poquito para no olvidarme de nada de la planificación del fascículo 1 y el 2. Eso va a ser lo único que les voy a leer porque lo otro es como más lejano. Entonces, el primer y el segundo fascículo constituyen un intento por destruir la categoría de instinto maternal, ¿sí? Como les dije antes, a través de 2 estrategias. Por un lado, diferenciar el concepto de instinto del concepto de amor y deseo. O sea, una cosa es el instinto maternal, que no existe. Otra cosa es el deseo maternal y otra cosa es el amor maternal. Son 3 conceptos diferentes. Entonces, parte de mi estrategia para derribar el mito del instinto maternal es diferenciar entre esas 3 cosas. Y la otra estrategia para derribar el mito del instinto maternal va a ser mostrar 5 casos en la historia occidental donde los intereses demográficos del Estado arcaico, de las ciudades-estado y del Estado moderno, así como de los dueños de las tierras que utilizaban mano de obra esclava, impusieron la maternidad obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver 5 casos, en realidad en este fascículo 4, porque el quinto va ahora en el segundo. 4 casos en los que las mujeres se vieron obligadas a parir. ¿Y por qué se vieron obligadas a parir? Por intereses del Estado y del mercado. Cuando hablamos del Estado, hablamos desde
no sé, desde las creaciones prehistóricas hasta el Estado contemporáneo. O sea, decir Estado es como bastante ambiguo y equívoco, ¿sí? Por eso digo Estado arcaico, que es el concepto que se utiliza para hablar de justamente del nacimiento del Estado. Las ciudades-estados eran las de la antigüedad, como la de la Grecia clásica, ¿sí? La de Atenas clásica. Y después tenemos el mercado y el Estado moderno, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten estos 5 casos? ¿Cuáles son estos 5 casos que yo analizo? Que esto es central en el libro, ¿sí? Y por esto yo les traía a colación la cuestión de la historia, ¿sí? Porque justamente vamos a tratar estos 4 procesos históricos. El primero es la obligatoriedad que pesaba sobre las ciudadanas atenienses y espartanas del siglo V a.C. de parir ciudadanos. Les voy a leer un cacho sobre eso. Así entienden de qué se... bueno, primero les voy a contar todos los casos y después vamos a eso. O sea, tenemos un caso en el que en el siglo V a.C., en la Atenas clásica, a las mujeres se las obligaba a parir. Ya fuera a las esclavas para producir mano de obra, que nunca viene mal la mano de obra, en el caso de las mujeres esclavizadas, y en el caso de las mujeres ciudadanas, se las obligaba porque... los estados, el estado ateniense y el estado espartano vivían en guerra, entonces se necesitaban guerreros. Entonces, ¿cuál era la función principal de las mujeres? Las mujeres estaban encerradas adentro de sus casas en un lugar que se llama gineceo. El gineceo quedaba en la planta alta de la casa. ¿Para qué? Para controlar que las mujeres no salieran de la casa. Entonces, las mujeres tenían una vida aparte, no podían prácticamente aparecer en público, no podían aparecer solas en público. Las mujeres ciudadanas, estoy hablando, las esclavas era otra situación, las trabajadoras sexuales era otra situación. Pero las mujeres ciudadanas vivían en el gineceo, vivían recluidas, vivían junto con otras mujeres y vivían con los niños. Vivían con las mujeres esclavas porque realizaban las labores del hogar. Más allá de que fueran ciudadanas, vivían con las esclavas y realizaban todas las mismas tareas. Salvo que las esclavas podían salir de la casa, por ejemplo, para ir al mercado, no porque los varones eran los que compraban las cosas, pero podían ir a buscar agua, por ejemplo, a las fuentes. Entonces, ¿qué hacían las mujeres todo el día? Bueno, gestaban y parían, básicamente. ¿Para quién parían? Para el Estado. ¿Por qué? Porque era el Estado el que vivía en guerra constantemente. Entonces, se necesitaban ciudadanos, soldados, guerreros, mano de obra y colonizadores. Porque como vivían en guerra, ¿para qué vivían en guerra los estados ateniense y espartano? Para conquistar tierras. Para perpetuarse. Para perpetuarse, exactamente. Entonces, los colonizadores se llevaban a sus propias esposas a las colonias o tomaban esposas, quiero decir, violaban a las mujeres que eran originarias de cada lugar. Lo que quiero que quede... bueno, y un detalle respecto de todo esto, como para que se den una idea de la magnitud de lo que estoy hablando, que eso lo menciono en mi libro, es que en el caso de las mujeres espartanas, había solo 2 casos en los que las personas tenían derecho a que sus lápidas llevaran sus nombres. Eran solo 2 casos. El resto de las personas morían anónimamente. Uno era el caso de los varones que morían en la guerra y otro era el caso de las mujeres que morían dando a luz. ¿Por qué? Porque se consideraba que ambos le estaban brindando un servicio al Estado. Entonces, fíjense desde qué tiempos inmemoriales, y de hecho no estoy hablando de la prehistoria, ¿sí? Estoy hablando que ya yo en realidad hablo desde la prehistoria de la cuestión de la maternidad, pero por ahí ya es más complejo eso. Así que retomo el caso del siglo V a.C. Fíjense cómo ya desde aquel momento había intereses económicos y estatales en imponer la maternidad a las mujeres, ¿no? Cómo ya se las encerraba, tipo los cuentos de la criada, bueno, desde ahí. Ese es el caso número 1 que analizo. El caso número 2 es la quema de brujas para castigar los crímenes contrarreproductivos en el siglo XV. O sea, pasamos del siglo V a.C. al siglo XV. O sea, fíjense el escracho que hice de historia. O sea, un historiador me pega un tiro porque hice cualquiera. Pero bueno, por eso hago todo el chamullo de la perspectiva de Nietzsche para justificar esos retazos que metí todos juntos. Bueno, la quema de brujas. ¿Qué fue la quema de brujas? Básicamente siglo XV, después de Cristo. La Inquisición está creciendo, se está estableciendo el capitalismo y se está estableciendo el Estado moderno.
Bueno, ahí resulta que llega la peste negra, ¿no? Hay dos crisis demográficas. Una se debe a la peste negra. ¿Qué sucede? Se necesita mano de obra. ¿Por qué se necesita mano de obra? Porque con las dos crisis demográficas no había quedado prácticamente gente pobre para trabajar. ¿Eso qué significa? Que la poca gente pobre que había tenía salarios muy altos, ¿sí? Porque, como es, mientras menos oferta hay de algo, más vale, ¿no? Es así. Bueno, ustedes me entienden. Del mercado. Exactamente. Entonces, la Inquisición, porque se cree que solo fue la Inquisición junto con el Estado empiezan a prohibir los crímenes contrarreproductivos, que eran básicamente la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. ¿Qué pasó? Fueron juzgadas, creo que en 3 siglos, 200.000 mujeres fueron juzgadas. Y el crimen por el cual fueron acusadas las mujeres, digamos, en ese periodo de tiempo en Italia, fue por infanticidio. O sea, no se las acusaba por robar, no se las acusaba por matar, no se las acusaba por nada de eso, se las acusaba por matar niños. O sea, ese era el máximo crimen al que eran condenadas las mujeres en ese momento. Porque en realidad la quema de brujas empieza con los herejes, no es que se empieza a quemar a las mujeres primero, se empieza a quemar a los herejes. Porque, bueno, lo que dice Silvia Federici, no lo dije, en el primer caso de Atenas me baso en una autora que se llama Sara Pomeroy, en el segundo me estoy basando en Silvia Federici. Lo que dice Silvia Federici era que muchos herejes tenían ideas antinatalistas, porque consideraban que se venía el apocalipsis. Entonces, que bueno, valga la redundancia, ¿no? Cualquier parecido con el presente no es mera casualidad. Entonces, justamente el Estado y la Inquisición, nada, no, obviamente no iba en contra de sus intereses el sostenimiento de estas ideas y por lo tanto se produce, según Silvia Federici, entre un montón de otros factores. No es que solo por una crisis demográfica se mete bajo juicio a 200.000 mujeres. O sea, en el medio había guerras campesinas, se estaba instalando el capitalismo, se estaba reforzando la diferencia entre el trabajo femenino y el masculino, esta idea de la esfera privada y la esfera pública del trabajo. O sea, estaban aconteciendo un montón de cosas. Lo que dice Silvia Federici es que esta fue una guerra contra las mujeres, ¿sí? La quema de brujas. Bueno, pero a lo que voy es que fíjense cómo otra vez el Estado y el mercado, más allá de que haya sido un proceso histórico multifactorial, fíjense cómo de nuevo tenemos el mismo patrón, ¿sí? El Estado y el mercado buscando trabajadores, ¿sí? Caso número 3, se los mencioné antes, las mujeres esclavizadas en el siglo XIX en las plantaciones estadounidenses. ¿Qué pasó? En 1808, en Estados Unidos, se prohíbe la trata internacional de esclavos. Todas estas sociedades de las que estamos hablando eran sociedades esclavistas, ¿sí? En 1808 se prohíbe la trata internacional de esclavos en Estados Unidos. ¿Qué sucede entonces? Estados Unidos importaba esclavos hacia sus tierras para producir algodón, para después ese algodón exportarlo a Inglaterra y producir manufactura de telas e indumentaria. Cuando se prohíbe la trata internacional de esclavos, a Estados Unidos no le queda otra que producir sus propios esclavos. Bueno, ¿cómo se producen sus propios esclavos? Obligando a las mujeres a producirlos, a las mujeres esclavizadas. Otro caso más en el que el mercado y la necesidad de mano de obra hacen que las mujeres queden obligadas a parir, ¿no? Y el último caso que trata este fascículo es el desinterés de las madres francesas por sus hijos y la consecuente entrega a las nodrizas en los siglos XVII y XVIII, ¿sí? ¿Qué caso es? Es el caso que yo llamo el de las malas madres francesas. ¿Qué son las malas madres francesas de los siglos XVII y XVIII? Fue un fenómeno, no sé si conocen a las nodrizas ustedes. La nodriza es la mujer que muchas veces es una esclava, una mujer esclavizada, a la cual una mujer de clase media o alta, en la antigüedad eran ciudadanas obviamente, le entrega el bebé. Muchas veces, si la familia tiene mucho dinero, la nodriza vive en la casa de sus amos, digamos.
La nodriza es la que le da la teta al bebé para que la ciudadana no lo tenga que hacer, ¿sí? O sea, es considerado, dar la teta es considerado una tarea de esclava, es básicamente. Eso fue así desde la antigüedad. Acá una madre me dice que sí, afirma. Vigente. Sí, vigente, tal cual. Acá me afirman. Bueno, ¿qué sucede en los siglos XVII y XVIII en Francia? 5 años siendo esclava, me dicen por ahí. Es un montón, Amicha, es un montón. Interrumpido. Es un montonazo. Bueno, Toda la esclava, ¿cómo es? A libre demanda cuando. claro, claro. Se ríe la Chine. Bueno. La nodriza entonces es esta mujer esclavizada que le da la teta al bebé de la mujer rica, ¿no? Esto era algo que se utilizaba desde la antigüedad de la forma más normalizada del mundo. De hecho, Odiseo, cuando vuelve a su casa, después de la Odisea justamente, es una nodriza, él vuelve disfrazado y es una nodriza la que lo reconoce. Estamos hablando de una obra cuyo origen, o sea, la escritura, no sé cómo decirlo, es del siglo VIII a.C., o sea, desde aquel momento estamos hablando, ¿no? Esto, imagínense toda la historia occidental atravesada por la práctica de la nodriza, ¿no? Hasta el siglo XVII y XVIII en Francia. ¿Qué empieza a suceder? Las primeras agencias de nodrizas en Francia datan del siglo XII o XIII, después de Cristo. En el siglo XVII y XVIII colapsa el mercado de nodrizas, o sea, todo el mundo quería una nodriza, desde las mujeres pobres hasta las mujeres ricas. Empieza a haber, o sea, se empieza a intensificar la industrialización, entonces las mujeres que eran más pobres no se podían hacer cargo de sus hijos porque tenían que salir a trabajar y a competir con las fábricas, ¿no? Y con los modos de producción más intensivos que estaban surgiendo. En el caso de las mujeres de clase media, estaba mejor visto trabajar con el marido que criar al hijo, entonces también le encajaban el hijo a la nodriza. En estos dos casos, las madres no tenían plata para que la nodriza viviera con ellas. Entonces, ¿qué hacían? Se lo entregaban. Las mujeres estas en general trabajaban en urbanizaciones. Muchas trabajaban en urbanizaciones, muchas trabajaban en el campo. Las que trabajaban en urbanizaciones le entregaban el pibe a la nodriza que se iba a amamantarlo al campo, porque las nodrizas eran campesinas. Vivían en el campo. Entonces la nodriza se llevaba de las ciudades hasta 6 pibes. Obviamente, antes del año de haber cumplido el primer año de vida, se moría el 25% de la población infantil. A todo esto, bueno, y en el caso de las mujeres aristócratas, simplemente les daba paja criar, entonces tenían a la nodriza ahí en su casa y se los criaba, porque claro, en ese momento en Francia las mujeres estaban semi-habilitadas para estudiar, entonces muchas se involucraban con los esposos, con las familias, en las guerras, en las tramoyas políticas, en todas esas cosas, o se dedicaban a estudiar. Entonces no les interesaba cuidar a los pibes. Entonces, en esos 3 casos, las mujeres se entregan a los hijos a las nodrizas y todo el mundo sabe que esos hijos se van a morir. Entonces, lo que está diciendo Badinter, que este es el caso, el de las mujeres esclavizadas de las plantaciones algodoneras de Estados Unidos es de Angela Davis y el de este que les estoy contando es de Elizabeth Badinter. Lo que dice Elizabeth Badinter es, lo que ella trata de hacer es contrarrestar la hipótesis de que está por todos lados cuando vos te pones a estudiar la historia de la familia, del niño, de la madre. Está por todos lados, es muy común la hipótesis, de hecho yo lo he escuchado como que está inserto en el sentido común, que la gente no quería mucho a sus hijos porque tenían altas probabilidades de morir. ¿No? Como bueno, si tengo 10 hijos me va a quedar uno, entonces no me aferro mucho emocionalmente al pibe. Lo que dice Badinter es lo contrario, porque la gente no quería a los pibes se morían. ¿Y eso qué significa? Bueno, básicamente que a esto vengo con la cuestión del instinto maternal, ¿no? No siempre las mujeres quisieron maternal, o sea, no siempre fueron buenas madres, no todas las mujeres quisieron ser buenas madres a lo largo de la historia. Y esto también en contra de las que hacen la historia hablando como si las madres hubieran sido siempre oprimidas. A las francesas les chupaba un huevo que los hijos se murieran, o sea, le pagaban a una mujer básicamente para que se los llevara. Y en el caso de las mujeres ricas, no solo los entregaban a las nodrizas, el pibe se quedaba 4 años con la nodriza, los primeros 4 años de vida. En el caso de las mujeres ricas, de las familias ricas, si el pibe volvía vivo,
lo que sucedía era que se lo enviaba a la escuela, al internado. Entonces el chico prácticamente no conocía a sus padres. O sea, era una situación de abandono total y absoluta, ¿sí? Lo cual no sucede en todas las culturas. O sea, no es que en Francia era así, la gente era mala y ahora somos buenos. Por ejemplo, en Grecia, en la Grecia de la Ilíada, se valoraba mucho a los niños. Entonces no es que hay un progreso, ¿sí? Hay épocas en las que a los niños se los valora y épocas en las que no se los valora, ¿sí? Esto también para cuestionar un poco la sacralidad de la niñez, ¿sí? O sea, el niño no fue sagrado a lo largo de toda la historia. Las mujeres no siempre quisieron ser madres. Piensen también que estos casos suceden porque no existían métodos anticonceptivos que fueran efectivos. Entonces la gente lo vivía como una obligación al hecho de tener hijos, no lo podían controlar. Obviamente muchas abortaban de formas precarias, utilizaban métodos anticonceptivos también muy precarios, pero bueno, vivían al hijo como una imposición. Entonces también era lógico que pasaran estas cosas, ¿no? Bueno, entonces les estaba contando un poco cuál era el recorrido de este fascículo, ¿sí? Todo esto para decir que en los 3 primeros casos, ¿sí? Mujeres atenienses, brujas y mujeres de las plantaciones algodoneras, hay una imposición por parte del mercado y del Estado para que maternen. Y en el cuarto caso, en el de las malas madres francesas, la idea es mostrar que no existe el instinto maternal, porque si existiera, primero que en los primeros 3 casos, la idea es mostrar que si el instinto maternal existiera, las mujeres no hubieran necesitado, o sea, no se hubieran necesitado quemarlas en la hoguera para que maternen, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si el instinto maternal existiera, no sería necesario hacer leyes para obligar a las mujeres a que maternen, o obligarlas a que las iban a matar si abortaban o si utilizaban métodos anticonceptivos. Eso en relación con los 3 primeros casos, ¿no? El instinto maternal, o sea, sería completamente innecesario validar constantemente la maternidad y prohibir constantemente la no maternidad si existiera el instinto maternal, porque todas estaríamos haciéndolo de forma natural y sin ningún tipo de conflicto. Y en el último caso, el de las malas madres francesas, mi idea es mostrar que no existe el instinto maternal, porque si esas mujeres estaban dispuestas a que sus hijos se murieran solo porque preferían trabajar o porque preferían no criarlos simplemente por el hecho de no criarlos, entonces el instinto maternal no existe, porque si el instinto maternal existiera, todas deberían haber criado históricamente sin ningún tipo de conflicto. No sé si voy hasta acá, diciendo algo razonable. Por ahí las estoy aburriendo mucho con esta parte histórica. No, la verdad. Necesario. No, para mí no estuvo buena. Me gustó mucho el caso de las malas madres francesas. Como que era como, murió. Como, se murió. Ah, bien, bueno. Joya. Como, No me... me dio por el fan. Bueno, de una. Totalmente, era así, totalmente. O sea, lo que dice Badinter, Elizabeth Badinter, en la historia, o sea, fue traducido, está mal traducido, pero el libro se llama ¿Existe el amor maternal? Historia de la maternidad entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Otros lo traducen como ¿existe el instinto maternal? Bueno, lo traducen de diferentes formas al título. Y realmente es así. O sea, lo que hace Badinter es, a través de un recorrido histórico, buscar fuentes que prueben esto que yo decía antes, que la gente no se aferraba a los hijos porque eran pasibles de morir. Y ella lo que encuentra son fuentes literarias, políticas, de todo tipo, demográficas, en la que sucede lo contrario, en la que la gente no se queja de que los hijos se murieron. O sea, hay registros donde la gente dice, se murió mi hijo, y es como, se murió mi hijo, lo extrañaré, o está con Dios, ¿no? Ese tipo de cosas. También otra cosa que hace Badinter es contarnos que, por ejemplo, cuando el hijo moría, que si estaba en la nodriza, con la nodriza en el campo, ni siquiera se enteraban que había muerto, porque lo habían mandado con la nodriza. Entonces la nodriza por ahí ni sabía escribir, o sea, lo mandaban con una señora que no sabía ni el nombre, o sea, no existían documentos de identidad en ese momento. O sea, vos estabas mandando a tu hijo al campo con una señora completamente desconocida que no sabía escribir.
Entonces, era un delirio, ¿sí? Para nosotros es un delirio. 6 volvían 4, volvían 3. 4, el 25% daban sobrevivían. otro que no era 1, tuyo. de 4 era 1 volvía. Te daban uno Te que no daban era. uno que no era. Eso también pasaba. Te daban uno que también pasaba eso, que si a la nodriza se le moría uno, se le moría, ponele, a mí se me muere tu hijo, entonces yo para no quedar mal te doy el mío. También existía eso, le daban el hijo de otro. Acá se cagan de risa. Es buenísima. Es buenísimo. O sea, la nodriza no quedaba mal y de paso se sacaba un pibe encima. Como un plato que se rompe. Sí. Bueno, era así, literalmente. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá repasando el libro un poco. Lo estamos repasando, la idea es repasarlo un poco. Y después las que lo leyeron me pueden hacer preguntas. Claro, era como intercambiar figuritas en el patio, tal cual. Como, bueno, a mí esta se me perdió, acá tenés, vos tenés esta, yo tengo aquella. Y quedamos todas bien. Bueno, en relación con el instinto... Eso les decía. Vamos a repasar un poco el libro y después las que hayan leído pueden hacerme un comentario o me pueden hacer preguntas o me pueden hacer contraargumentos. Me gustaría mucho, yo insisto, nadie me da bola, todas me dicen, qué lindo tu libro. Yo necesito contraargumentos para escribir mi segundo fascículo, porque nada, hay que responderle a la gente las críticas. Bueno, en relación, pasamos un cacho de la historia, porque como les decía son como fragmentos, este libro está como hecho de fragmentos, a la distinción entre instinto maternal, amor maternal y deseo de maternar. Son 4 conceptos diferentes, ¿sí? El instinto, yo puse, impulso considerado natural e innato, necesario, inconsciente e inmediato. ¿Qué significa esto? Un instinto viene dado por la especie, es inmodificable y no está mediado por el pensamiento o la razón, ¿sí? Básicamente. Y es universal, o sea, todos los miembros de la especie sienten el impulso del instinto. ¿De qué es lo que se nos dice a las personas uteroportantes? Bueno, que tenemos instinto maternal. Lo que yo digo es que el instinto maternal es una ficción patriarcal, ¿sí? Es un mito o ficción patriarcal utilizada para controlar a las mujeres a través de la imposición de la maternidad. Esta imposición se realiza a través de la creencia de que ellas deben dedicarse a la maternidad, les guste o no, porque si no les gusta, se niegan o se resisten, van a ser patologizadas, entre otras adversidades y amenazas, ¿sí? En relación con el instinto es lo que veníamos hablando antes, los 4 casos que les conté, ¿sí? O sea, la idea de hacer esta historia tenía que ver con eso. Hacer esta historia de los 4 casos era para justamente derribar el mito del instinto maternal. Yo pongo, el argumento más sencillo contra la existencia del instinto maternal radica en la historización de la maternidad, ¿sí? Como les decía antes, en los 3 primeros casos, si el instinto maternal existiera, ¿para qué iban a obligar a las mujeres? Y en el último caso, en el de las malas madres francesas, si el instinto maternal existiera, ¿por qué no les importaba que sus hijos murieran? ¿Sí? Entonces, los 4 casos estos medio aburridos que les conté tenían que ver con eso, ¿sí? Con contraponer el mito del instinto maternal a la historia, responder al mito del instinto maternal con una historia, con una contrahistoria de la maternidad. Digo contrahistoria porque ya hay otras historias, no voy a dar nombres para no hacerlas más famosas de lo que ya son y más privilegiadas, ¿no? Pero ya hay historias. ¿Qué clase de instinto es este que se manifiesta en algunas mujeres y en otras no? ¿Sí? ¿Hay que considerar anormales a quienes ignoran ese supuesto instinto? ¿Y qué pasa con el 500.000 de personas uteroportantes que abortan en Argentina por año? ¿Y las que maltratan a sus bebés y las que asesinan a sus bebés? ¿Qué pasa con todas esas? No tienen instinto, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido la cuestión del instinto. Después también me explayo sobre el concepto de amor maternal y sobre el deseo de maternar. En relación con el deseo de maternar, lo que yo digo es que hay una socialización de género. O sea, el deseo de maternar proviene de una socialización de género. ¿Esto qué significa? Que desde que estamos adentro del útero se nos empiezan a imponer cosas. O sea, desde el momento en que se hace la ecografía y se ve la genitalidad de la criatura,
se empiezan a imponer cosas. O sea, si se ve una vulva, entonces se van a empezar a comprar cosas rosadas y muñecas, ¿no? Y vestidos. Si se ve un pene, se van a empezar a comprar cosas azules y pelotas de fútbol. Y si se ve una persona intersexual, se va a empezar a preparar una cirugía que va a colocar a esa persona en uno de los dos polos de la heterosexualidad, ¿sí? De la cisexualidad. Entonces, lo que yo digo es que el deseo de maternar tiene que ver con esa socialización de género, ¿sí? Les puedo leer alguna parte. Está esta idea de que el deseo es individual, íntimo y natural, ¿sí? Como si yo naciera con deseos, como si mis deseos fueran privados y fueran míos. Mi idea es que justamente ese deseo es construido socialmente, ¿sí? A ver qué fragmento les puedo leer. Así como el deseo, todo deseo, o la mayor parte de los deseos, como dice Preciado, los deseos hegemónicos son efectos de la socialización. La maternidad deseada también lo es. El deseo de maternar es una elección a la que nos condicionan desde antes de nacer. Por esto que yo les contaba, ¿no? Que ya cuando todavía no naciste ya te están comprando la muñeca para jugar a la mamá. Entonces obviamente después vas a tener deseo de maternar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que esa supuesta libre elección o ese supuesto libre deseo en realidad es un condicionamiento que se empieza a gestar, vamos a decirlo irónicamente, justamente desde que estamos siendo gestadas. Entonces, esto que les decía, al crecer, o sea, la criatura crece, se le impone el rosa, se le impone la maternidad. Al crecer no se le mostrará ningún recorrido vital que no implique la maternidad. Fíjense que no hay prácticamente personas que no sean madres. O sea, ninguna vida interesante se nos muestra, al menos en los medios hegemónicos, de alguien que no sea madre, ¿no? De hecho, se ensalza la maternidad en las revistas y en los medios de comunicación como si fuera un gran hito en la vida de alguien, y es de lo que se habla, ¿no? Ninguna figura femenina que admire estará exenta de maternar. Cuando la criatura desee convertirse en madre, ¿lo hará libremente? Además, su comportamiento será premiado cuando se acerque a la maternidad y será castigado cuando desafíe los prejuicios culturales. O sea, no solamente no va a tener modelos no maternales o incluso antimaternales, podríamos decir, sino que su conducta va a ser validada o invalidada de acuerdo a su acercamiento o alejamiento respecto del ideal de la maternidad. Entonces, mi conclusión es que el deseo de maternar es un producto del régimen de la maternidad obligatoria. El deseo de maternar es un deseo inducido, es producto de la sociabilidad y es un deseo hegemónico. ¿Qué se hace con los deseos hegemónicos? Se le oponen deseos contrahegemónicos, que son los deseos minoritarios. En esto me baso en Paul Preciado, en el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, para hablar de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la experimentación una puede generar nuevos placeres, y a partir de estos nuevos placeres una puede generar nuevos deseos. Y esos deseos son los deseos contrahegemónicos, ¿sí? ¿Cuál es la guía para saber si un deseo es hegemónico o contrahegemónico? Bueno, básicamente si todo el mundo lo está haciendo es hegemónico, ¿sí? Uy, llegó alguien más. No sé quién. Ah, María debe ser. Debe ser María. Ah, ahí está la llave, creo. Es la violeta. ¿Vas vos? Bueno, eso es un poco la cuestión del deseo, que es la que yo voy a trabajar más en el fascículo 2, porque tiene que ver más con las sociedades de control, ¿sí? Esto es lo que estoy estudiando ahora de Foucault, la diferencia entre sociedad disciplinaria, ¿sí? Entre sociedad soberana y sociedad disciplinaria, ¿sí? La cuestión de legislar o de intimidar con la muerte o de amenazar con la muerte tiene que ver más con las sociedades soberanas, ¿sí? Las sociedades disciplinarias o sociedades de control son las que son más parecidas a las nuestras. Entonces, esas son las que yo debería estudiar ahora. Estas en las que hay una subjetivación, ¿sí? Hay una subjetivación y hay una producción del deseo de maternar. Tiene que ver más con las sociedades de control eso. Así que bueno, serán otros estudios. Bueno, después en relación con esto que yo les decía de la historia. Yo en la parte, después, porque esto en realidad es toda una introducción, ¿sí? Después yo vuelvo sobre estos temas, ¿no?
Entonces, desarrollo la cuestión de mis presupuestos históricos, la cuestión que yo les decía antes de la genealogía de la moral de Nietzsche y de Foucault de la genealogía de la historia, el texto ese. Entonces, lo que yo decía es que vamos a indagar el origen de estos prejuicios, o sea, que las mujeres todas siempre desearon ser buenas madres, que todas las que se convirtieron en madres lo desearon libremente, es decir, sin influencia del Estado ni de la cultura, que las mujeres siempre fueron madres amantes y que nunca se resistieron a la maternidad. Esos prejuicios los vamos a analizar y para eso vamos a utilizar las herramientas que nos da Nietzsche en la genealogía de la moral, que son el sentido histórico y el perspectivismo. ¿Para qué nos sirve el sentido histórico? Nosotras tendemos a pensar que lo que nosotras creemos hoy fue siempre así, ¿no? Entonces, hoy la maternidad es deseada, todas deseamos la maternidad libre. Bueno, siempre fue así, las mujeres desean la maternidad libre, ¿sí? Libremente. Bueno, las que son madres lo son porque quieren libremente, porque tienen ese deseo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, la idea es mostrar a través del sentido histórico, como ya les conté en los 4 casos anteriores, que eso no es así. También es esta idea que yo les contaba de que la historia... Ah, acá hay banquitos, acá abajo hay banco. Ah, está justo. ¿Cómo estás, Pipi? ¿Cómo andan? Ay, trajeron sus libros. Están todos subrayados, me imagino. Bueno, lo que les decía de la genealogía es que de la genealogía de la moral de Nietzsche, que vamos a utilizar el sentido histórico y el perspectivismo para analizar los prejuicios en relación con el deseo libre, el supuesto deseo libre y el instinto maternal, ¿no? Lo que les decía del perspectivismo tiene que ver con esta idea de que yo cuento esta historia desde un lugar, ¿sí? La historia dice... pongo yo, ¿no? Pero pensando en Nietzsche, solo puede ser contada desde perspectivas irreductibles entre sí. ¿Cuál es el sentido de narrar esta larga historia si no nos brinda ninguna certeza? Porque como les decía, no existe una historia verdadera o una historia objetiva, no existe eso. Entonces, ¿para qué vamos a narrar una historia si no va a ser la verdadera? Bueno, ¿por qué? Porque la humanidad no puede evitar contarse relatos acerca de sí misma. Y estos relatos, estos cúmulos de errores, tienen la importantísima capacidad de vitalizarnos o de entristecernos. O sea, hay gente contando cuentos, ¿sí? Yo tengo 2 posibilidades. O me quedo escuchando esos cuentos de mierda, o me creo mi propio cuento, que es básicamente lo que yo hice en este fasciculito, ¿sí? Fue inventarme una historia. ¿Para qué? Para validar mi singularidad y mis deseos contrahegemónicos. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Pero todos son cuentos, todos son errores. Hay cosas más verosímiles, historias más verosímiles, historias menos verosímiles, pero ninguna es objetivamente verdadera. En este sentido, imponer la maternidad a través de la falacia del instinto que patologiza a quienes nos negamos resulta entristecedor, obtura las potencias de quienes quieren una vida distinta, ¿sí? Entonces, la idea de escribir este fascículo tenía que ver con eliminar esa obturación de las potencias, ese entristecimiento que genera la idea del mito del instinto maternal, porque a quienes no queremos ser madres nos entristece muchas veces, nos genera culpas o nos hace dudar. Yo tengo muchas amigas que nunca quisieron ser madres y ahora están dudando, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Por todo este aparataje llamado régimen de la maternidad obligatoria, por eso están dudando, si no, no dudarían. Entonces, mi aporte a través de este libro tenía que ver un poco con eso, con incrementar las potencias de aquellas que no quieren ser madres. Además, las historias de las mujeres me refiero técnicamente a los libros de historia, que hacen historia de las mujeres, ¿sí? Tienden a mostrar a las mujeres como víctimas eternas, ¿sí? Este prejuicio tiene el efecto de naturalizar la idea de que somos débiles. Lo que en realidad sucede, tal como sucede con el cristianismo, es que la historia es relatada por los ganadores de la pulseada. ¿Por qué todas creemos que existe un deseo libre de maternar, ¿sí? O que existe el instinto maternal? Porque no ganaron las brujas, no ganaron las malas madres francesas, no ganaron las mujeres esclavizadas del siglo XIX, ¿sí? No ganaron las mujeres... Sí, bueno, las mujeres atenienses del siglo V a.C. en realidad somos nosotras ahora.
Pero ¿a qué voy? Que se cristalizó una verdad a costa de que de silenciar las experiencias de otras, que son minoritarias, ¿sí? Por eso también esta selección un poco arbitraria de casos. Es para mostrar justamente que hay un ganador, ¿sí? Y justamente es el Estado y es el mercado, y así, y el control, porque otra de mis hipótesis es que no solo por una necesidad de mano de obra, hoy en día se induce la maternidad, sino por una necesidad de controlar a las mujeres. ¿En qué sentido? También, vuelvo a adelantarme, pero me parece importante. ¿Qué sucedió en el siglo XX? En el siglo XX se crea la pastilla anticonceptiva. En los 70 se generaliza la utilización, en 1970 se generaliza la utilización de la pastilla anticonceptiva. ¿Y qué sucede también? Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los chongos se murieron. Como se murieron todos los chongos, las mujeres entran en el mercado laboral. Y después no hay cómo sacarlas, porque les gusta la plata, obviamente, la plata y la independencia. Entonces, ¿qué tenemos? Mujeres independientes económicamente y con pastillas anticonceptivas. O sea, eso iba a ser un desastre, era la receta para el desastre eso. O sea, tenías a la mitad de la humanidad que había estado sometida durante infinitos siglos, porque esto sucedía desde la prehistoria, de repente absolutamente independientes. Bueno, ¿qué hubo que hacer? Inventar el mito del instinto maternal y del deseo libre de maternar. Y esto a través de la sociedad de control, como dice Deleuze, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de ciertos psicólogos, psicólogas, psicólogues, a través de la psicología, la psiquiatría, bueno, todo, digamos, un poder de dominación blando, podríamos decir, porque no es que te pegan un tiro o te meten en la hoguera o quedas completamente desahuciada, como pasaba con las mujeres que no podían tener hijos. En la antigüedad, en la prehistoria, las que no podían tener hijos con sus maridos se divorciaban, los varones se las divorciaban y eran unas parias de la sociedad. O sea, hoy en día quizás no te pasa eso, pero bueno, la realidad es que a través de la cultura se sigue validando la maternidad e invalidando la no maternidad, ¿sí? Hay todo un andamiaje cultural preparado para eso. ¿Y por qué? Por estos dos fenómenos que acontecieron en el siglo XX, ¿sí? Mujeres con dinero y con pastillas anticonceptivas. Esa es mi hipótesis. Capaz que es un delirio. Capaz que es un delirio total y absoluto. Pero bueno, esa es la hipótesis a la que yo llegué. Dari, Sí. igual, quiero hacer un comentario respecto a eso que decías de tener amigas que están pensando en ser madres. Nada, yo tengo una amiga de la infancia que la quiero un montón y la vida es la única persona que quedó de toda esa época. Y es loco porque es una persona que priorizó siempre su carrera, pero ahora tiene una pareja estable hace ponerle 5 o 6 años. Una pareja estable, me refiero a una persona que ha decidido por los caminos de la vida convivir con un chabón o sea, por los caminos de la vida o por el régimen heterosexual. Y nada, me contaba, y de repente está relativizando el hecho de la posibilidad de ser madre, o sea, lo está relativizando, cosa que antes era un no, ahora es un podría. Sí. Y yo me podría casi, o sea, dije, bueno, ¿qué hago? Y fue como un momento de decir, che, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Se tenía que decir sí. Y yo dije, pero puta madre, no, encima me discutía esto del deseo, ¿no? Del deseo de maternar. Me decía, bueno, pero hay gente que quizás puede ser buena en eso. Y yo le decía, pero ¿qué parte no entendés de que no? ¿Qué parte no entendés de que no es una ilusión? O sea, me parece que es importante como decime entonces cuáles son las alternativas visibles, al menos cuáles son las... O sea, para elegir tenés que tener alternativas, entonces decime cuáles son las alternativas, porque si vos vas a ceder ante una presión familiar, o sea, y acá yo pensé, listo, ya nos peleamos. Chau amiga. Es esta cosa, ¿no? Y yo le dije, está bien, uno puede ser bueno en algo, pero eso no significa que uno tenga que tomar este camino. Vos podés ser buena cuidando plantas, cuidando un perro. ¿Por qué no tenés un perro? O sea, como... Claro, no sé, como... Pero además, esa historia de que ser bueno en algo no tiene ningún sentido. O sea, después sufrís violencia obstétrica, te contagiás COVID en el embarazo y tenés al pibe metido en la incubadora 2 años. Como, ¿qué tiene que ver? O te arrepentís, ¿ves? Te das cuenta que es un bajón y te arrepentís. O sea, ¿qué tiene que ver con ser buena o ser mala? Y además, ¿cómo sabés si vas a ser buena si todavía no lo hiciste?
Bueno, ¿qué? en Sí, fin, bueno. nada tiene ningún sentido. Bueno, ustedes cuando viene una micha, para no pelearse con la micha, ¡tarán! La otra vez me contaba Tami que una amiga fue madre y le decía a las amigas, tipo, hijas de puta, ¿por qué no me dijeron que era una mierda ser madre? Tipo, todas endulzándome y está tipo re caliente con las amigas porque dice que es una mierda ser madre. Y le dice tipo a las amigas que son madres, ¿por qué no me dijeron que esto era así? Claro. O sea, mintiendo, endulzando toda la maternidad, está tipo re caliente, indignada. La apoyamos, la queremos. Claro, que sea micha nuestra. La regalemos el libro. Claro, exactamente. Bueno, no sé si me falta... Sí, Sí, lo que quería agregar era que justamente hoy vi también en las redes a un periodista, uno que es colorado, que está muy relacionado con el fútbol, en una imagen, bueno, por fin pueden concretar ser padres a través de la fertilización, ¿no? Entonces que también hay una ley en cuanto a eso y que también en algún punto lleva a las personas que de manera natural no pueden concebir, bueno, hay estos elementos que te brindan las prepagas y hay una ley que dice que, bueno, podés tener este tratamiento. sí. Sí, totalmente. Sí, existe. Ahí Ale dice, 2022, pandemia. Ay, no llegué a leer, Ale, el comentario. No, había puesto 2022, pandemia, crisis climática, nadie, absolutamente nadie, silencio, parejas blancas y heterosexuales, ¿y si tenemos un hijo? Totalmente. Hay que hacer ese Guerra. meme. No sé, Tenés ¿qué que hacer guerra? ese meme, por Sí, favor. hagamos. Y ahora guerra, boludo. Ahora No guerra. necesariamente heterosexuales. Y ahora total, sí. cero. No, O sea, también podemos eso se estar tiene que decir. vamos. Se tiene que decir que pobre Wittig y Foucault se revuelven en sus tumbas, pero la realidad es que hoy en día todo el mundo quiere ser heterosexual. O sea, la gente no heterosexual también quiere ser heterosexual o lo es. Incluso hay gente no heterosexual que es más heterosexual que los heterosexuales. Entonces, también con eso hay que tener cuidado. Pero bueno, polémico también el tema, ¿no? Bueno, entonces yo les contaba un poquito sobre la cuestión de la historia, ¿sí? Cuáles eran las herramientas que nos brindaba Nietzsche para realizar la historia de la maternidad. Creo que un poco ya les comenté la generalidad, ¿sí? La idea de hacer esta historia era para cuestionar los prejuicios que se cristalizaron, que se naturalizaron, la idea de que no existe lo bueno en sí mismo, la idea de que la historia nos sirve para desnaturalizar ideas, para investigar cómo se producen las valoraciones según las cuales la madre es sinónimo de bondad y futuro, mientras que la no madre es asociada a la esterilidad, el rechazo, la maldad, ¿sí? ¿Cómo se convierte la maternidad en algo bueno? ¿Cómo pasa la maternidad de ser una obligación estatal que responde a necesidades demográficas y mercantiles a ser deseada libremente por todas las mujeres? Entonces, bueno, eso, un poco las conclusiones, la perspectiva, bueno, la historia, eso que les había dicho. Les leo un poco las conclusiones. ¿Sí? Ay, no llego a leer los comentarios, soy medio lela con esto. A ver, ¿cómo es? Mensaje de llamada. Ustedes interrúmpanme directamente, porque yo si no llego a leer. Soy medio tonta. Bueno, las conclusiones, ¿sí? Que vamos a sacar a partir de los 4 casos. El instinto maternal no existe. Esto queda demostrado por los casos en los cuales hubo mujeres que arriesgaron sus vidas con tal de no parir o que fueron asesinadas por no hacerlo, como el caso de las brujas. Es genial, es buenísimo cuando las feministas dicen somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Las brujas eran gente que asesinaba por no querer parir, amiga. A ver si empezamos a entender un poco. La abuela era la abuela católica, ¿viste? Claro, la tuya era la esclavizadora, ¿entendés? No, era la blanca esclavizadora, la ama de casa blanca esclavizadora, claro.
Tal cual. O sea, se sigue reivindicando a la familia, lo que vos decís, con las frases del feminismo. No, y además no se tiene idea de quién era una bruja. ¿Qué era una bruja? Una bruja, o sea, son natalistas porque hablan de la maternidad libre y después reivindican a las brujas. Las brujas eran mujeres que no querían maternar. Entonces, si reivindicás la maternidad, no reivindiques a la bruja, porque son cosas distintas, opuestas. Si el instinto existiera, todas las mujeres querrían parir y ninguna hubiera arriesgado su vida para no hacerlo. Aún hoy muchas lo hacen. En incontables ocasiones las mujeres solo fueron madres porque se vieron obligadas. En la antigua Mesopotamia, en la Atenas clásica, las madres esclavizadas desde la antigüedad, las madres medievales obligadas por la Inquisición, las madres decimonónicas, las del siglo XIX. Las medidas para obligar a las mujeres a parir o para prohibírselo siempre surgen del Estado y de los intereses de la clase política que los conforma, así como de los dueños de tierras que quisieran trabajadores esclavizados. En cada caso nos preguntaremos, en cada uno de los 4 casos, quiénes son los interesados en la obligatoriedad de la maternidad, quiénes son las personas afectadas y qué tipo de resistencia ofrecieron las mujeres. Bueno, y después ahí estudiamos los 4 casos, que no vamos a entrar en detalle porque, nada, se van a pegar un embole. Y además se me terminan todas las páginas porque ya es eso, no queda mucho más. Bueno, y si quieren les leo un poquito de la conclusión y pasamos a que ustedes me cuenten qué les pareció, si tienen alguna pregunta, y también pueden disentir perfectamente. A mí me sirve que disientan, porque es como que cuando escribís estás adentro de tu mente, hablando con vos misma, y está bueno hablar con otra gente, no sé, como que es Está bueno interesante. sociabilizar. De repente es interesante hablar con otra gente. Está bueno, pero es difícil hablar con otra gente. Es más fácil a veces hablar con uno mismo. Sí, Arre. totalmente, sí, es difícil, Soy es difícil. solipsista igual, salir. Solipsista, sí. Fuerza, chica. Tenés un pibe y te habla todo el día. Mírame. Me muero. Mírame, mamá, hago esto, mírame, con el dedo así. Acá tenemos una madre, mírame, dice que dicen. Dice que dice. Dice que criatura. Bueno, un poco se repite. Vamos con la conclusión porque... Entonces, en la conclusión les cuento. Hemos llegado al final de este primer fascículo. Todavía queda un largo camino por delante porque quedan como 2 fascículos. Si sobrevivo a la guerra, quedan 2 fascículos. A lo largo de estas páginas compartí el estupor que cada día me produce el abismo entre el ideal de maternidad y su realidad. O sea, hay un gran abismo entre el ideal y la realidad. Ay, mi amor, no me cerrás nada porque como que no me escucho a mí misma. Ah, eso es un caos, no vayan para allá atrás. Yo no veo nada. El exceso de trabajo, la carga mental, el abandono o el desinterés por parte de los padres, el tedio, la violencia obstétrica, los embarazos de riesgo, las dificultades económicas, los juicios de los allegados, el arrepentimiento, el sacrificio de la propia singularidad en pos del cuidado y las responsabilidades. El silencio al respecto es atronador. En este sentido, mi intención fue desarticular la idea de que existe un instinto maternal. Las personas úteroportantes no sacrifican sus potencias por una inclinación natural masoquista, sino debido a la presión que ejerce la sociabilidad, el Estado y el mercado. Bueno, exploramos a vuelo de pájaro la relación entre la maternidad y el inicio del patriarcado. De eso no dije nada, me baso en una autora que se llama Gerda Lerner, ¿sí? Que es muy interesante su posición también. Como está hablando acerca de la prehistoria, ella constantemente lo dice, ¿sí? Es como una ficción lo que ella narra, porque no se puede saber cómo funcionaban las relaciones familiares en la prehistoria. Pero bueno, ella a partir de los datos que tiene y de las evidencias que tiene, se inventa un cuentito que yo les cuento también ahí en el libro. Llegamos a la conclusión de que desde hace milenios es la maternidad la que ha colocado en un lugar de vulnerabilidad a las personas úteroportantes, situación que se mantiene aún en el presente.
A partir de las mujeres griegas, las brujas, las mujeres esclavizadas y las malas madres francesas, observamos con atención el interés del Estado y del mercado en la reproducción de la especie como una manera de adquirir ciudadanos, guerreros, trabajadores, colonizadores y personas esclavizadas. Las mujeres que no cumplieran por ser estériles o simplemente por no querer hacerlo, serían abandonadas por sus esposos en el caso más leve, o asesinadas en la hoguera o torturadas por la Inquisición en los casos más graves. Como vemos, la decisión de maternar nunca fue libre. Y después viene la hipótesis que yo les contaba. Sin embargo, la píldora anticonceptiva y el ingreso de las mujeres al mercado laboral en el siglo XX vino a trastocar este contexto, ¿sí? Bueno, esto que yo les contaba antes. De pronto tienen dinero, de pronto tienen la píldora anticonceptiva. Entonces, ¿qué se hace? Se instala la sociedad de control, o sea, se compele a las mujeres a maternar a través de la sociedad de control. Deleuze dice que el control, en las sociedades de control, que son las nuestras, se ejerce fluidamente en espacios abiertos, en forma desterritorializada, mediante los psicofármacos, el consumo televisivo, el marketing, el endeudamiento privado, el consumo, entre otras modalidades. No es necesario entonces que se promulguen leyes para obligarnos a parir, aunque hasta hace poco la ley, digamos, la prohibición del aborto básicamente te obligaba a ser madre, o que se nos amenace con la hoguera porque la sociedad de control se encarga de presentar a la familia como única forma de organización sexoafectiva, como único lugar posible de encuentro y de intimidad. De hecho, el éxito del sistema consiste en que seamos felices en nuestra propia esclavitud. Ahí termina mi libro y yo digo que la madre feliz es la más esclava de todas y la familia feliz es la más esclava de todas. Voy a ser re popular. Lo va a comprar todo el mundo a mi libro. ¿Por qué? Básicamente porque sos la más esclavizada y sos la más feliz en tu esclavitud. Entonces, bueno, fin de la cuestión. Acá veo gente con el libro. ¿Alguna tiene algo para decirme o para preguntarme? O para estar en contra. Yo había subrayado, esto que me parecía copado en la página 20, que dice, para las que no saben lo que quieren hacer con su vida, la maternidad va a ser la manera de evitar esa incómoda búsqueda vital, esa incertidumbre. Bueno, eso me basé en una amiga. Yo tengo una amiga que evidentemente no sabía qué hacer con su vida. Es que la mayoría de las personas no saben qué hacer con su vida, entonces tienen un hijo, o porque piensan que es lo único que hay para hacer. O porque los completa. Como que Claro. le falta rompecabezas y tiene le falta esa parte. Como Claro. tu amiga que se había dedicado a que es súper profesional, alguien dijo eso. Y bueno, nada, como que se está replanteando, llegado un momento, el hecho de maternar. Bueno, ¿ahora qué me falta? ¿Cuál es el próximo nivel? Claro, Del guión. claro, tal cual. Yo lo que veía era eso, que ella estaba como perdida y que, bueno, finalmente como el camino que encontró, ella experimentaba con cosas, como que durante 6 meses hacía cosas, 6 meses corría maratones, 6 meses hacía estatuillas de arcilla, 6 meses se dedicaba a, no sé, a hacer cualquier otra cosa y así vivía su vida, como siempre en una búsqueda. Bueno, hasta que finalmente quedó embarazada, o sea, después empezó a buscar tipos para que le inseminaran y era como, bueno, estuvo con un montón de tipos hasta que con uno quedó embarazada y bueno, ahí se terminó toda la búsqueda vital, digamos. Porque el problema es que eso no dura 6 meses. Claro, exactamente. Me han engañado. Hemos sido engañadas, sí, tal cual. Tiene un poco que ver con eso. Sí, Igne, decime, o no sé quién habló recién. Quiero decir una cosa con respecto a esto que dicen que me parece interesante, que es, yo tengo no sé si un contraargumento, pero algo similar, pero antes quiero decir que me parece interesante esto que dicen del level up, como de subir de nivel. Es un level up dentro de una dinámica de vida, que es la dinámica de vida heterosexual, ¿no? Como, bueno, esto que yo recién pensaba de, bueno, y se lo dije también a mi amiga, o sea, vos crees que el próximo nivel es tener un hijo, porque dentro de tu vida se encuentra que el próximo nivel está tener un auto, Sí, y luego tener un hijo. sí, Y es tratar de entender, digamos, la dinámica del sistema, me parece que es importante justamente para poder intervenir, como cualquier sistema, o sea, vos entendiste cómo
funciona el circuito de algo y bueno, ahí te podés intervenirlo de alguna manera. Pero me parece interesante eso, ¿no? Como pensar, esto es el level up dentro de un estilo de vida, no dentro de todas las vidas, quizás es obviamente dentro de un estilo de vida de ciertas personas que... Totalmente, sí, sí. Igual, esto que vos decís también, ¿no? Como que hay gente que no es paqui, que es repaqui, como hay gente que no es heterosexual y es repaqui igual. Total. Tampoco es... Florencia de la B. Claro, acá me dicen Claro, Florencia de la B. ejemplo. Ah. Se casó, tuvo hijo. Marley, Flavio Mendoza. Todos. Claro, Marley, Y Flavio todas las- Y Mendoza. todas las lesbianas que están queriendo tener hijos también. Sí, no vamos a decir nombres, pero hay un par ya que están cayendo. Por eso. No es heterosexual. Ay, Paula Mafia, ¿eh? Yo no lo quería decir. Ah, ¿por qué no? Bueno, en relación con esto que estábamos diciendo antes, me hacen cara. No se puede así. Nadie sabe quién lo dijo así. ¿Cómo es que se llama? En relación con esto que decíamos de la experimentación, ¿no? De que muchas por ahí tienen hijos porque no saben que existe otra posibilidad o porque les da miedo la experimentación o porque en su experimentación no encuentran nada que la satisfaga. Acá tengo una micha con la cual pensamos que muchas veces la maternidad implica una evitación experiencial, ¿no? Es como una forma de evitar, a ver, ¿me lo explicás vos mejor? Sí, una forma de evitar ponerte en contacto con lo que te genera ese vacío de no tener una dirección, de no conectar con tus valores o de estar dispuesta a sentir lo que tenés que sentir cuando tenés que buscar eso. Claro. Entonces una salida posible puede ser la maternidad como una forma de evitación experiencial porque a través de esa experiencia evito encontrarme con eso y es un guión que está clarísimo cómo Claro, seguirlo. exactamente. La idea entonces es, a través de la maternidad, evitar el desasosiego o el malestar que me genera la búsqueda, ¿no? La búsqueda incesante, la búsqueda arriesgada, la búsqueda peligrosa, porque salirse del guión es peligroso. Vos no sabés si vas a encontrar personas con las cuales compartir. Esto es algo que siempre sale en los talleres de crítica del amor romántico y crítica de la monogamia, que tengo alumnas que me dicen, ay, pero yo vivo en un pueblito de San Luis, ¿cómo hago para hacer esto? No sé qué. Y es como, sí, o sea, este camino lo que tiene es que es peligroso en el sentido de que no sabes si vas a encontrar amigas en el camino. ¿Cómo dice Nietzsche? Amigas, sí, amigos en el camino. ¿Cómo dice? Bueno, tiene una expresión en Zaratustra que me gusta. En fin. La idea es esa, ¿no? Que evitamos muchas veces, para evitar experimentar malestar, lo que hacemos es, seguir el camino prefijado, ¿no? Trillado, el camino trillado. ¿Alguna más? ¿Leyó o tiene algo para comentarme o para preguntarme? También están las que aún habiendo leído un montón y habiendo como teniendo un panorama más amplio, igual eligen en nombre del deseo la maternidad. Y Como porque que- no cuestionan el deseo. No cuestionan la idea de que el deseo no es natural. Claro. O sea, no les llega esa noción. Es como si fuera No, una noción minoritaria. Aunque lo entiendan, les chupa un huevo y porque les resuelve todas estas cosas que estamos hablando. También. O sí, sea, hay que tener, digamos, coraje para salirse también del guión. totalmente. Yo no les conté, no dije nada en las redes sociales, pero me pasó una cosa el Día de la Madre, que es que vos estabas conmigo. Estábamos yendo a almorzar con mi mamá a un restaurante y yo me subo en un taxi. Claro, acá me dicen que fueron mamá, una de las personas que está presente fue mamá a los 25 y no tenía esta información. Claro, por esto de que decíamos antes, de que se presenta como, bueno, acá tengo otra mamá que también está haciendo caras, que tampoco tenía esa información. ¿Vos cuándo fuiste mamá? Los 26. A los 26, bueno, mira, ahí pegó en el palo. Grande. Bueno, No, está... qué pendeja, Sí, sí, 25 sí, años. mal. Rápido. Estábamos yendo en taxi, o sea, me subo un taxi para ir a un restaurante del Día de la Madre y me subo instantáneamente en el taxi y el taxista instantáneamente me dice ¡Feliz día! ¿Qué dices? Hoy es el día de la puta, ¿acaso? Le tendría que haber dicho eso, mira, no se me ocurrió.
Feliz día, me dijo. Tremendo. No tiene representación, bueno, es lo que dice ahí justo un comentario, no hay representación en los medios. Me parece que también, justo, mirá, me acaba de seguir una persona en Instagram que dice: conexión mamá-bebé, gestación mamiferizada, conecta con bebé a través de tu voz. ¿Qué carajo es esto? No hay concha de la- O sea, Pasan muchas cosas. No hay representantes no maternales, no hay representantes antimaternales, porque no solo podemos hablar de gente que no sea madre, podemos hablar también de gente que esté en contra de la maternidad. O sea, no hay representantes de ninguna de las dos cosas. Tampoco hay representantes de madres que estén arrepentidas o que la estén pasando mal. De eso tampoco se habla. Y creo que también es muy fuerte el hecho de la, ¿cómo se dice? La descendencia. Como eso de querer dejar descendencia. Como, Sí. ay, pero ¿y si Como yo no tengo hijos? perpetuarse Claro. Como, Sí. en la vida. Claro, como que el proyecto, Existencia. claro, ay, yo me muero y desaparezco. es como, Ya está, manera se de muere todo. trascender. horror vacui, es como horror al vacío, Sí, como claro. al vacío de saber que te vas a morir. Es como, son todas evitaciones, es evitar la idea de que te vas a morir y sos una mota de polvo en el universo. O sea, es como evitar todas esas preguntas existenciales que, bueno, nadie que se quiere hacer, y por eso la filosofía está tan denostada. Yo lo que pensaba también es respecto a esto de que no hay representación, que bueno, es un poco lo que nos pasó cuando hicimos el vivo con Sari de antinatalismo, que nos cayó la policía de la maternidad a querer bajar las cuentas y demás, que lo curioso de lo que hablábamos también es que parece ser que no hay perspectiva posible para hablar sobre la maternidad o sobre, por ejemplo, las crianzas que no sea siendo madre y habiendo gestado y parido además, ¿no? O sea, como que hay una única experiencia de maternidad que es la legitimada para hablar sobre estas temáticas. Cuando, digamos, no podés hablar desde la perspectiva de, no sé, ser hije, desde cualquier otra perspectiva, digo, desde una perspectiva justamente antinatalista de persona que está todo el tiempo siendo obligada a maternar y no quiere. Entonces, lo que también me parece curioso es como este argumento que muchas veces escucho de un sector específicamente de madres, que entendiendo también cuál es, porque digo, entiendo de dónde viene el reclamo de la soledad, ¿no? De maternar, de una red de apoyo o de terminar siendo, teniendo la carga de todas las responsabilidades respecto a la maternidad, pero al mismo tiempo es como, digo, escucho esto de, bueno, colectivicemos las crianzas, pero al mismo tiempo soy la única persona autorizada para hablar y para opinar sobre las crianzas. Entonces, Total. ¿en qué quedamos? Total. Y por otro lado, también pensaba sobre lo que surgió hace un ratito de que la representación y la circulación de otros discursos también facilita el poder pensarse desde otro lugar. También hay una cuestión que excede la teoría y lo que une Lea, que tiene que ver para mí con cuánto trabajo hace UNE de poder intervenir sobre los propios deseos, que digamos, sí, las lecturas y otros discursos y el acercarte a otras narrativas claramente puede facilitar eso, porque si no directamente no está en tu campo de representación, pero al mismo tiempo hay un trabajo para mí muy, muy minucioso de cuánto UNE hace por decodificar esos deseos, cómo operan en UNE y de intervenirlos. Y eso, y cierro con esto, si no me extiendo más, creo que también esto, como poder identificar que quizás opera un deseo en mí que no tengo por qué llevarlo a la acción también, que es otra de las cuestiones. Porque digo, hay cosas que difícilmente desarmemos porque están súper enquistadas, pero por lo menos separar lo que es lo que estoy deseando, lo que estoy queriendo, de lo que hago con eso, a mí en lo personal me resulta una herramienta como muy, muy valiosa. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que a mí me enseñan en DBT y en ACT, que es básicamente observar tus impulsos de acción y no seguirlos. Lo mismo podríamos decir de los deseos, ¿no? O sea, podríamos analizar nuestros deseos, observarlos, decir este deseo cumple con una norma, cumple con un interés socioeconómico, cumple con una institución, con el Estado, con el mercado, con quien sea, y me niego a perseguir ese deseo. Preferiría no hacerlo, como dice Bartleby.
preferiría no seguir mi deseo. Y en ese sentido se crean nuevos deseos, como dice Foucault. Pasa que crear nuevos deseos es arriesgarse, es como irse por la banquina, ¿no? Y bueno, hay que ver en la banquina si te estrellás, si tenés un accidente o si salís airosa, ¿no? Entonces, Creo que hay que, sí, mi amor. mi especie de contraargumento venía en realidad con una mirada de, que se relaciona con esto que vos decís, con tratar de, vieron que las feministas maternosas usan mucho esta cuestión de como ensalzar la cosa como si fuese intrínsecamente buena. Sí. Eso es una estrategia también para poder ingresar, digamos, a tu campo más blando, ¿no? En tu campo más blando, esto es intrínsecamente bueno, no va a pasar nada, vas a estar bien. Yo creo que en algún punto es interesante el ejercicio, y lo pensaba el otro día con esto del acceso a, por ejemplo, abortar, que tenés un 0800 y podés llamar y esto ya está cubierto, que no se nos vuelva en contra la crítica de las herramientas que tenemos legalmente para poder hacerlo. Hoy en día tenemos esas herramientas y podemos acceder a ellas y podemos usarlas. Entonces, de repente yo creo que quedó un resquemor de la persecuta que hemos tenido quienes en algún momento o acompañamos o abortamos en momentos donde eso no había cobertura. Entonces quedó como esa cuestión. Pero me parece que es interesante pensar en que esto no se, que toda esta experiencia y esta sabiduría que hay ganada por experiencias propias y colectivizadas o grupalizadas o lo que sea, que no se nos vuelva en contra, usarla estratégicamente. Y me sale también pensar en que si bien es peligroso generar nuevas experiencias en el sentido del peligro, de no sabes cómo puede salir, como el margen de error, en algún punto de error, de que el error siempre, entre comillas, va a ser como relativo, piense, sienta, lo que sea, pero sí es como decir, bueno, quizás hacerle buena prensa, y volverlo a un lugar que también pueda ser un poco menos, al menos desde donde yo lo veo, ¿no? Como más estratégico, decir, como, ok, esto como medio vendedor de tren, vieron que los vendedores de tren te venden cualquier cosa, como tratar de alguna manera decir, bueno, esto está bueno, El che. tema es que nadie compra, ese es el tema, que nadie compra y nadie lo vende. ¿Quién está vendiendo Nadie eso? le Nosotras conviene. 3, nosotras Eso 10 es que un estamos riesgo. acá. Claro, nadie nos da pelota, a mí nadie me da pelota, personalmente. No sé a ustedes cómo les va, pero a mí nadie me da pelota. Creo que son las únicas que conozco Más o menos, pero sí, cuesta mucho. Creo que igual me parece interesante fijarse en eso de que hay mucho ya, de no perder de vista que igual hay un recorrido y tratar de apoyarse también en eso para no bajonearnos un toque, y también estar atentos y ser estratégicos, ¿no? Como eso, me sale pensar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿alguna más leyó o tiene alguna pregunta? ¿Piensa algo? Vos me estuviste diciendo que estuviste releyendo hoy, no sé qué me contabas. Yo saqué fotos de los momentos que más. Decía algo, China, desde tu experiencia. No, me gustaba cómo lo, bueno, yo hice el taller de Nietzsche, Sí. me encantó. Y cómo lo relacionabas con las potencias, creo que también tenía que ver con esto que decía la China, ¿no? Eso me encantó, como decir las potencias de rechazo social. Bueno, acá estoy leyendo lo que decía. Nada, me pareció como algo bastante bueno, como novedoso en ese sentido. Como verlo desde ese lado también, ¿no? Y que bueno, que también vale aclarar que se puede arrepentir. Viste que Claro. te quedas embarazada y bueno, está bien, tenés el tema del aborto ahora, legal, todo peleamos por eso, va.
pero no es Y tan... te arrepentís de no tenerlo, te arrepentís de tenerlo. Claro. Te arrepentís de todas formas. Hay que como que dar este libro antes, acercarlo antes Claro. a las Sí. pibas, Sí, a las sí, personas, a todo claro, el mundo. porque- Como que a vos te haya llegado a los Sí, 24, ¿entendés? totalmente. Eso es lo que hay que hacer. Sí, o la Como amiga. en la adolescencia. Al baby shower, le regalaba Claro. el libro de Sara, baby shower. Que sería un buen libro para los baby Claro. shower. No, pero en Este- realidad el baby shower ya está. Tendría que venir con la pastilla. Ay, con el Abor- misoprostol. Con el Sí. misoprostol. Con- El cumple de 15 para ¿Viste mí. las revistas? Con el cumple de 15. ¿Viste las revistas que cual. antes te venían Con cosas. con cosas? En el perfume, kiosco. ropa, Sí. bueno, misoprostol. viene Me el libro. encanta, con esos cartones y la pastilla. Y hacer una versión así, pero infantil. Tipo, ya desde Claro, chiquitas. me Ah, eso estaría encanta. bueno. Y Antinatalismo que el para niños. misoprostol Les sea un contás- placebo. Ah. Claro. Contás la historia, las brujas. No sé qué. Me encanta. Acá volví, estaba cambiando un pañal, me dice. Una mierda. Caca, Bueno, literal. Bueno, mi hermanita de 18 la otra vez me dijo, no, yo no quiero ser mamá, no, ni en pedo, yo quiero viajar, trabajar, Ay, la amo. como investigar en mi campo su laboral, área, en mi claro. área. No quiero ser madre. Vamos, ya tenemos Igual hay que atajarla cuando tenga 30, cuando esté, ahí hay que atajarla. Ahí hay que Es atajarla. fácil, Ya va a esa aparecer edad. el Esa show. es la banquina. Ahí, boluda. esa es la Ahí es cuando- banquina. Ahí Yo es me cuando... hice Un error de cálculo. Acordate que me terminaste- dijiste todo esto. Tal cual, tal cual. Que firmen. Que firme un contrato. Bueno, ¿alguna me quiere contar de las online? Si, ¿qué les pareció? Si, no sé, si quedó alguna duda, si están de acuerdo, si se espantaron mucho. ¿Están espantadas? ¿Están Yo ahí? creo que quería agregar, yo hago este ejercicio de, sí, también la gente socializada como mujer que yo conozco, viene y dice, estoy pensando, o ahora no, pero en el futuro, yo les pregunto por qué. O sea, no yo empezar a dar el argumento, ahora sí le voy a regalar tu libro, pero no a darle el argumento de por qué no, sino el por qué. Me Y tratar encanta. de solucionarle ese por qué. Por ejemplo, mi prima la otra vez me dice, porque cuando yo sea vieja, ¿quién me va a cuidar? Oh, ¿Y quién va a no. estar? Ese momento está Horrible el argumento. Entonces le empecé a tirar, hacete una comunidad, salí con gente más joven que vos, No, hacete poliamorosa, lo que vos quieras, mil cosas de estar rodeada, o sea, podés estar rodeada de gente vos seas Empezó vieja y re que no para seas el triste. Y aparte no te asegura. Tal cual, tenés Claro, que no te vivir asegura esa- nada. Se te puede morir. Tal cual. Se puede. Te puede ir a odiar. la mierda, No te puede sé, odiar. yo con mi papá no tengo relación. No sé, o sea, es un viejo choto y no tengo relación. Qué sé yo, O sea, pues. los argumentos de por qué ser madre son malísimos. Sí. O también cuando te dicen, bueno, estoy embarazada y vos no sabes qué decir, pero generalmente se dice felicitaciones. ¿Y por Yo qué le la tengo que estar pregunto, felicitando si yo le para mí es una pregunto, desgracia? ¿estás contenta? Yo le pregunto, ¿estás contenta? Sí, bueno, tenés que tener- felicitaciones. Tenés que estar con barbijo pariendo. Me pasó con mi hermana hace poco, Yo una que pausa bueno, larga, cuando ella te digo la compartía cara. esto de que también desde muy peque no quería tener hijos, quería viajar y demás, que por suerte estoy en esa, y ahora mi hermana tiene 37 y está embarazada, y lo primero que hice fue como repensar, ¿viste? Es como en automático que tenés esto de felicitar, en realidad no sabés, entonces dije, no. ¿Vos cómo te sentís? En Claro, base yo a esto. yo les pregunto eso. ¿Cómo Porque estamos estás? asumiendo que Claro. esa persona no tenemos ni idea. Sí, tal cual, yo hago lo mismo. Pero ahí aparece justamente como no estamos acostumbrados a Sí. estar en contra, ¿entendés? A tener Exacto, una sí. respuesta Es como lo que se tiene que decir. contraria a Claro. la- Exacto. a la Se tiene que corriente Porque no se puede habitual. decir, o yo muchas veces me encontré diciendo tipo, ay, yo sabés si va a ser nena o nene. Ah, eso Ahora es un terrible. montón, pero digo, Claro, sí, como, sí. porque no hay otra cosa para No, decir. es un Es guión, tipo, pero felicitaciones, vas a ser fíjense nene, el ¿qué nombre le guión, vas a fíjense poner? el guión, cómo está tan Sí. guionado que estamos robotizadas Vale. completamente. Qué aburrido. Igual se puede, yo me acuerdo, hace 10 años, cuando teníamos 18, 19 con amigues, bueno, una amiga quedó embarazada y lo primero que le pregunté fue, en vez de decirle a la ¿vos querés abortar? Claro, Y sí. se lo tomó para el orto, me dijo, no, esta es mi hija, esto va a ser, no sé, que me dijo, no era hija, pues no sabía. Me dijo así, como, no, pero vas a ser tía, yo tipo, pero no, o sea, no tengo ganas de ser La costumbre. nada, como,
yo tampoco tengo relación con mi familia y yo tipo corté de cuajo a mi familia hace un montón. Pero el punto es ese, como es esa cosa que se genera también, como que vos decís, che, esto está camino a estrellarse, tipo, Sí. uno lo ve. Sí, la ves Uno ve venir. que la va a destruir, sí. La ves venir, totalmente. Bueno, yo comparto una experiencia con esto de la vez venir y a veces estrellarse. A veces no la Para veo. mí fue como una situación súper límite, o sea, creo que hasta ahora de las experiencias que me pasó acompañando como terapeuta fue una límite que dije, bueno, no, hasta acá puedo, de una persona de una cismujer heterosexual que quería maternar y me encontré con una dificultad tan grande para acompañar ese deseo, porque además era en un contexto donde era tipo, bueno, no sé si llego a tener plata para pagar el alquiler y de repente era como un manto de idealización sobre un chongo que acababa de conocer y todo un deseo, viste, de maternidad con un montón también de como muy, me viene la imagen como algo agarrado con alfileres, porque de repente era como, no sé, o sea, me encontré como que dije, bueno, no me voy a poner moralista, pero esto choca con ideales, o con ideales no, con cuestiones ideológicas, que por ahí tratábamos, o sea, yo trataba de ubicar un poco ese deseo también en contexto, y en algo que me parece tremendo, que es esto de cómo la maternidad también se sostiene por el trabajo precarizado de muchas otras personas designadas mujeres, porque era como, bueno, no, igual si, no sé, nos separamos y, bueno, ¿y qué harías si te separás, por ejemplo? ¿Cómo lo crías? ¿Estás teniendo una Y jornada la abuela. de 8.000 años, de 8.000 horas? Claro, y era como, bueno, nada, me encontré con que me había dado una de las tareas era tipo, pensar todo lo que implicaba la maternidad, fue como, bueno. Me encanta. Llegando a mi límite, era como, bueno, a ver, ¿con quién dejarías el pibe? Y no, digo como también esto, ¿no? Pensaba en cómo recae sobre otras identidades feminizadas el poder sostener un proyecto de maternidad en el núcleo de una pareja heterosexual o no, por esto de que hablábamos también de la asimilación, de que, bueno, puede ser no hetero, pero ser repaqui. Pero también esto de la ficción y del manto de idealización, que lo vinculo también con esto que decía hace un rato sobre colectivicemos las crianzas, pero solo yo puedo hablar de la maternidad, también es dejemos de romantizar la maternidad, pero vamos a encargar de romantizarla. Es como... Sí, totalmente. También ese doble discurso. Sí, totalmente. La verdad que es muy difícil el tema de la idealización de la maternidad. Yo no tengo muchas esperanzas. Ahí me dicen, muy pocas personas piensan que tener un hijo es tener una persona dependiente 100%, no llegué a leer ahí. Pero bueno, sí, la idea es que nadie se lo pone a pensar. Acá decían, si te lo pones a pensar no lo haces. Y básicamente es así. Pero bueno. Algo más les iba a decir. Esto, en relación con esto que vos decías, Ale. Yo creo que la maternidad, esa es otra de mis hipótesis, no le conviene a las mujeres. No, a las personas uteroportantes. Vale. Esa es mi hipótesis. A las personas uteroportantes no les conviene la maternidad. Por esto que vos decías de la feminización del cuidado y la feminización de la pobreza, ¿no? Ambas van de la mano, ambas cosas. Así que bueno, si les parece vamos cerrando porque son las 9:10. Si alguna tiene algún comentario para decir, hable ahora o calle para siempre. Bueno, veo que nadie tiene nada para decir. Compren mi libro, recuerden, no se olviden. Conviene más ahorrar para pagarle bien a alguien que te cuide cuando seas vieje, exactamente, antes que tener a un hijo, tal cual, muy inteligente. Así que bueno, compren mi libro, me pueden escribir por Instagram o me pueden escribir por WhatsApp o me pueden escribir por la editorial que se llama Loca Mala Editorial. También la semana que viene, si todo sale bien, va a estar la feria del libro feminista, la Filfem, en el CCK, así que voy a estar de nuevo en el CCK, jueves, viernes, sábado y domingo, también lo pueden conseguir por ahí.
Así que bueno, esos son básicamente los medios. Mañana hay clase de Foucault, de introducción a Foucault, ¿sí? Vamos a hacer una clase de introducción a Foucault a través de sus entrevistas. Vamos a leer 3 tomos de entrevistas y vamos a hacer la introducción, y dentro de 2 semanas va a ser el poder psiquiátrico, vamos a ver el poder psiquiátrico de Foucault. Así que bueno, esas son las novedades. Había muchas que se habían anotado a los 2 talleres, así que las veo mañana, ¿sí? 19:30 horas. Avísenme si no les llegó la bibliografía para mañana, ¿sí? Porque Ale, yo creo que te mandé el link. Me parece raro que no te haya llegado. Voy a volver a reenviar todo por las dudas. Sí, la bibliografía me llegó. Sí, y el link no. Estaba en la tecla que te decía que si mandabas el link un ratito antes y ese no me llegó. Ok, bueno, después entonces vuelvo a chequear todo. Así que bueno, amichas, nos vemos mañana o nos vemos otro día. Recuerden comprar el libro. Bueno, gracias Sara, voy a usar forro, me parece muy bien. También pueden practicar BDSM, Recuerden, prácticas no coitales. Sí, eso les iba a decir, también pueden coger por el culo, chicos, basta. Sí, sexo anal. O con concha. Sí. O con concha con concha. Bueno, después hablamos. Chao. ¿Cómo calienta esta luz? Estoy muriendo. ¿Qué te pasa? ¿Te da calor? ¿Qué es? ¡Bravo!